Estimados damas y caballeros, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Mayra Rodríguez y estaré conduciendo este evento. A nombre de la Comisión Estatal Electoral, les doy la más cordial bienvenida a la mesa redonda Experiencias y retos de la observación electoral. Me permito mencionarles a nuestras invitadas e invitados especiales y les solicito guardar sus aplausos hasta que termine de nombrarles. Gracias. Reconocemos la presencia de quienes en este día se encuentran en el Presidium: licenciada Xóchitl Mercedes Córdoba Espiricueta, observadora electoral para el proceso electoral 2017-2018 por la Asociación Nacional Cívica Femenina Asociación Civil. Maestro Óscar Ochoa González, observador electoral de procesos electorales anteriores. Maestra Brenda Santamaría, directora interina del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos. Ciudadana Mónica Ceniceros Lozano, observadora electoral para el proceso electoral 2017-2018. Al moderador de esta mesa redonda, maestro Luis Villegas Alarcón, consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral. A las consejeras y consejeros que se encuentran con nosotros, doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente, maestra Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, ingeniera Sara Lozano Alamilla, maestra Claudia Patricia de la Garza Ramos, maestro Alfonso Royce Elizondo. Al secretario ejecutivo, licenciado Héctor García Marroquín. Agradecemos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales, a los distintos medios de comunicación, al público en general y a todo el personal de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León que amablemente asisten a esta mesa redonda, Experiencia y retos de la observación electoral. Muchas gracias por su presencia y les solicito un fuerte aplauso. Para comenzar, me permito leer la síntesis curricular del maestro Luis Villegas Alarcón, quien moderará este evento. Es consejero de la Comisión Estatal Electoral, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España, y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Miembro del Servicio Profesional Electoral 2003 a septiembre del 2004 y de octubre del 2008 a mayo del 2016 en el Instituto Nacional Electoral. Observador electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití en marzo del 2011. En el ámbito docente, ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y ponencias en congresos y diplomados en materia electoral. Desde el 1 de junio del 2016, funge como consejero electoral en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Cedo la palabra al maestro Luis Villegas Alarcón. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues saludo con gusto a mis colegas consejeras y consejeros electorales, secretario ejecutivo, al director de capacitación, licenciado Cuauhtémoc Iglesias, al público que nos acompaña el día de hoy, y saludo con énfasis a nuestros invitados especiales, porque serán o han sido observadoras o observadores electorales, y yo quiero recalcar aquí la importancia de la observación electoral, porque son ciudadanas, ciudadanos que, si bien no fueron designados para ser funcionarios de casilla, no tuvieron ese privilegio, pues con el único fin, con el único interés ciudadano de participar, de observar, de transparentar, de legitimar, porque su observación de alguna manera legitima la elección, se registran como observadoras, como observadores, toman un curso que les permite ver diversas etapas del proceso electoral, de la jornada electoral y posteriores a la jornada electoral, y los informes que en su caso rinden son de mucha valía para las autoridades electorales. Así que saludo con mucho gusto a la licenciada Xóchitl Mercedes, al maestro Óscar Ochoa y a Mónica Ceniceros, que será quien tendrá su primera experiencia como observadora electoral. Y también saludo con muchísimo gusto a Brenda Santamaría, directora de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, quien tiene una expertise. Ayer platicamos
de más de 60 elecciones observadas en la región, de más de 60 misiones de observación electoral, así que habrá muchas cosas que platicar al respecto, no nada más del caso de México, sino de diversos países de la región. Así que sin más preámbulo y para darles el uso de la voz e iniciar con este panel, voy a permitirme leer la síntesis curricular de la licenciada Xóchitl Mercedes Córdoba. La licenciada es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Prospectiva Estratégica por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 12 años de colaboración en el sector público en los órdenes federal, estatal y municipal. Desde el año 2000 pertenece a organizaciones de la sociedad civil y desde 2010 es delegada en Nuevo León de la Asociación Nacional Cívica Femenina, por sus siglas ANCIFEM, la cual promueve la participación de la mujer, el respeto a su dignidad y la formación de ciudadanía a través de capacitaciones y proyectos de participación ciudadana. Xóchitl ha sido expositora a nivel nacional de diversos talleres y ha promovido propuestas legislativas ante el Congreso de Nuevo León y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, destacándose la reciente aprobación de la celebración anual del Día Balance Trabajo-Familia en el Estado y también a nivel nacional, propuesta encabezada por ANCIFEM y coalición generada en el tema. Desde 2006 ha coordinado campañas del voto razonado y ha participado como observadora electoral y como presidenta de casilla. Además representa a la sociedad civil en el Observatorio de la Participación Política de la Mujer en Nuevo León. Actualmente es tutora de la Escuela de Incidencia Política para Mujeres Líderes, diplomado de ANCIFEM con cobertura nacional, en el cual asesora campañas de incidencia locales. En la función pública colabora en la coordinación de políticas públicas del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García. Voy a iniciar con una pequeña pregunta. Ya vi que ha sido observador electoral en procesos pasados, entonces nos gustaría que nos platicara, licenciada Xóchitl, cuál fue su experiencia más relevante como observadora electoral. Tiene el uso de la palabra. Buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación de estar aquí y pues poder compartir un poco de las experiencias que nos ha tocado vivir desde la asociación a la que pertenezco, la Asociación Nacional Cívica Femenina, en donde, como bien lo comentó el consejero Luigi, pues promovemos el liderazgo de las mujeres para que podamos incidir en nuestra sociedad a través de capacitación y de proyectos de participación ciudadana. Dentro de nuestros proyectos, la observación electoral ha sido algo que siempre está presente y de hecho ahorita antes de pasar aquí les comentaba que como asociación tenemos más de 40 años trabajando a nivel nacional y pues hemos sido pioneras en la observación. Les comentaba igual que desde el 85, antes de que el ser observador electoral fuera algo ya institucional, nos tocó participar vigilando las casillas en su momento, cuando no existía la tinta indeleble, cuando no estaban las urnas transparentes, todos estos procesos que a lo mejor ahorita los jóvenes lo ven como algo normal. En su momento, en los 80s, esto no pasaba, y como asociación pertenecíamos a Observadores Nacionales Unidos, y como anécdota me platicaba la presidenta actual que utilizaban gafetes que se iban a las casillas que decían ONU, pero realmente lo que significaba ese ONU era Observadores Nacionales Unidos. Ya a partir del 94 hemos participado en todos los comicios federales y a nivel local en las diferentes sedes en donde participamos. De lo que a mí me ha tocado en Nuevo León, a partir de 2009, que en esa época estaba el abstencionismo, era algo muy, muy fuerte que sonaba mucho, sobre todo en los jóvenes, que esta parte me tocaba estar todavía en la parte de terminando la universidad. Bueno, hacía poco que había terminado la universidad, entonces estábamos trabajando en lo que era el abstencionismo, y lo que hicimos fue que invitamos a los jóvenes a unirse a una campaña que era Abstencionismo Cero. A través de ser observadores electorales logramos hacer una red de universitarios, de jóvenes, que nos organizamos de manera tal que cubrimos
varios municipios nos organizamos para estar desde la apertura de la casilla y hasta el conteo de votos. Y lo que estuvimos haciendo es ya con las redes sociales, estar reportando, y en ese momento nos tocó estar trabajando con un medio de comunicación local que fue el portavoz. En ese entonces, nuestro representante de esta campaña estaba pasando todas las incidencias y todo lo que estábamos reportando como jóvenes desde la perspectiva de joven, lo que nos preocupaba y lo que veíamos en las casillas que estábamos observando en su momento. Esto fue en 2009 y es de lo que yo rescato el cómo como jóvenes realmente pudimos hacer uso de, en ese entonces, la tecnología, empezar a hacer uso de la tecnología para poder ser portavoz de lo que nos interesaba a través de los medios de comunicación. En 2012 me tocó vivir una experiencia enfocada a la perspectiva de género, es decir, como asociación generamos una observación electoral con perspectiva de género. ¿Y qué hicimos? En todo el país nos fuimos la etapa previa a la jornada electoral. Nos fuimos a entrevistar a presidentes de partidos, nos fuimos a entrevistar a candidatas, nos fuimos a los mítines de las plazas públicas, nos fuimos a dar recorridos por los distritos para ver qué tanta publicidad había, y todo esto bajo el enfoque de la perspectiva de género, es decir, qué tanta publicidad había de candidatas, cuántas candidatas había, si realmente se estaba haciendo real el 2% de la capacitación para las mujeres. Y toda esta información fue a través de una red igual de jóvenes, hombres y mujeres, importante mencionar, que estuvimos generando documentación, documentamos y generamos un informe, esto previo a las campañas. Entonces fue como una observación diferente a lo que siempre veníamos haciendo, que era a lo de la jornada electoral. Y durante la jornada electoral pues realizamos nuestra observación como se viene realizando. Aquí lo interesante es que también durante la jornada electoral hicimos unas estadísticas desde la perspectiva de género, estadísticas desagregadas. Cuántas mujeres estaban como funcionarios de casillas, en las filas, al inicio, si había más mujeres, hombres, y toda esta parte lo reportamos para poder generar algunas conclusiones y pues buscar esta incidencia de promover por ejemplo, que se hiciera realmente uso del 2% de la capacitación para mujeres para promover la participación política de la mujer. Y yo rescato esto como de mis experiencias más relevantes porque me tocó ir a diferentes municipios y ver la diferencia de organización de un partido a otro, de un meeting, por ejemplo, ¿no? Ibas a uno donde entrabas, te formaban, te daban algo, te pasaban acá, va a pasar esto. Llegabas a otro donde cada quien andaba por su lado, le preguntabas por los candidatos y pues no te lo sabían referir porque era cuando estábamos buscando entrevistas, por ejemplo, para que nos pudieran recibir. Entonces, de esas experiencias es vivir realmente todo lo que es el proceso electoral y desde la perspectiva de género, porque como asociación pues buscamos que más mujeres participemos en esto. Entonces, yo es lo que rescataría como de esta etapa, de estas ocasiones en las que me ha tocado participar, y finalmente tratamos que esa observación trascienda más allá del proceso electoral con otro programa que manejamos, que no es tema en este momento, pero es de acompañamiento a los funcionarios electos. Después de haber dado este seguimiento de sus propuestas, campañas, el día de la jornada, los resultados, ahora quién nos va a elegir, cómo podemos observar y acompañar que se puedan llevar a cabo todos esos compromisos que se generan hacia los ciudadanos. Sería, pues, de mi parte todo. Muchas gracias, licenciada Xochitl. Sí me gustaría destacar algunas cuestiones que mencionó, que desde 1985 participan observando elecciones, y esto me parece interesante destacarlo, porque de manera proactiva ustedes se organizaron en una red de ciudadanas, cuando la figura del observador electoral en México data de 1993, entonces digamos que previamente de manera ciudadana se organizaron ustedes. Y también recalcar otra cuestión, que observaban propaganda electoral, es decir, cuestiones previas a la jornada electoral, y mucha gente piensa a veces que la observación electoral se constriñe, se ciñe al día de las elecciones, y no, la observación electoral es prácticamente desde que inicia el proceso electoral, y esto me parece importante resaltarlo, que generaron evidentemente desde la perspectiva de una organización
de ciudadanas, estadísticas para ver si se estaba dando una cuestión de equidad en la propaganda electoral de los partidos políticos. Muy bien, ahora voy a dar lectura a la síntesis curricular del maestro Óscar Ochoa González, quien hace un momento nos platicaba, ahí la maestra Miriam Hinojosa Díaz, que fue su director de tesis, son añejos conocidos, de tesis de licenciatura. Muy bien, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León por ya casi 30 años. Profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, donde laboró por más de 20 años. Doctorado en periodismo en 1986 por la Universidad Complutense de Madrid. También obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración en 2005 por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Psicología por la misma Universidad de Barcelona en 2016. Sus licenciaturas las hizo en Ciencias de la Comunicación y en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Autor del libro de texto Comunicación Política y Opinión Pública, editado por McGraw-Hill, y de la Reforma del Estado y la Calidad de la Democracia en México, publicado por Miguel Ángel Porrúa. Además, es autor de capítulos de libros de temas políticos y sociales publicados por diversos autores. Editorialista invitado en diversas ocasiones desde 1997 del periódico El Norte. Así que, continuando con la misma dinámica, maestro, ¿cuál fue su experiencia más relevante como observador electoral? Bueno, ha sido muy diversa y muy esporádica. En realidad, me ha tocado ser representante de partido, representante de candidato. En otras ocasiones también observador electoral. Últimamente, en las pasadas elecciones en el TEC de Monterrey, colaborando también con alumnos que participaron precisamente como observadores electorales. Y muy interesante la cuestión en el sentido de que en una ocasión me tocó ser candidato por un partido y encontré que mi esposa tenía que votar en una casilla, yo en otra, porque no hicimos el cambio nos hemos cambiado de casa, pero ella no hizo a tiempo el cambio. Entonces, cuando ella va a votar, dice que es raro porque este distrito pues supone que tú eres candidato, pero no aparece, no me dieron nada en donde me toca votar por ti, no pude votar por ti. Y qué raro. Fuimos a averiguar, resulta que en la misma casilla estaba separada la parte federal, que era donde yo participaba, y la parte local. Y entonces no les decían que tenían que ir también a la vuelta a votar, estaba escondida la otra casilla. Entonces yo no podía hacer nada porque pues era candidato, tampoco hablando con el jefe de la casilla, decía no podemos poner a nadie porque estaríamos haciendo proselitismo. En fin, había una serie de trabas por las cuales no se podía participar. En otra ocasión, allá por la escuela, la Prepa 15, también me tocó ser observador y pues veíamos, por ejemplo, que iba una señora, votaba, luego iba con el mismo niño, ¿verdad? Iba un niño con ella, la acompañaba, luego iba otra persona, 3 personas con el mismo pequeño, ¿verdad? Y llamando la atención esto, le pregunté a una de ellas, oiga, ¿por qué viene el mismo niño? Dice que nos mandan a la vuelta una persona y nos pide que venga el niño para ver cómo votamos, ¿verdad? En fin, la cuestión también ver si se pueden meter cámaras, también un debate a veces, no se conocían bien las reglas en alguna ocasión, no se tiene claro, por ejemplo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Personas que traen una credencial que es del hermano, porque el hermano no puede ir a votar. Cuestiones de este tipo en donde es muy variada. A veces también la cuestión de sacar a la gente para que vote, llevarla, acercarla a la casilla. En fin, es muy variado el tema, muy amplio. Quizá también falta mucha información, mucha cultura política para de alguna manera llevar a bien un proceso electoral en términos justos, en términos equitativos, como debe ser. Quizá eso es lo más relevante. Por mi parte, gracias. Recalcar algunas cuestiones que menciona el maestro Óscar Ochoa. Evidentemente, la observación electoral, entre otros fines,
también es la de ser un elemento que disuada, que inhiba posibles conductas irregulares. Me parece que aquí la participación de los observadores y de los observadores electorales es muy importante, porque en el supuesto de que, hay observación por parte de los representantes del partido, pero la observación electoral propiamente dicha es una observación ciudadana, y uno de los fines que persigue, entre otros, es que en el supuesto dado de que se presentara alguna conducta o algo irregular, pues de alguna manera están ellos ahí para inhibir, para disuadir esta conducta. Y también al final pueden rendir un informe, quiero también aclararlo, no es vinculatorio, pero que nos permite, por lo menos en la legislación, nos permite a nosotros como autoridades electorales, pues percatarnos de esta actividad que hicieron las y los ciudadanos que se registraron como observadores electorales. Ahora bien, ahora voy a dar pauta a leer la síntesis curricular de la maestra Brenda Santamaría, quien es directora interina del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral desde el 1 de febrero de 2018. Anteriormente se desempeñó como jefa de la sección de observación electoral, liderando y coordinando las actividades relacionadas con el despliegue de misiones de observación electoral. Ha participado en más de 50 misiones de observación electoral. ¿50 o son 60? Muy bien. Muy bien, es que ayer platicamos que eran 60. Más de 60, muy bien. Ha participado en más de 60 misiones de observación electoral en calidad de subjefa y oficial de prensa, entre otras posiciones. Desde que se sumó al equipo en 2007, supervisó también las actividades de comunicación del DECO y coordinó el desarrollo de cursos online, capacitaciones presenciales y reuniones orientadas a fortalecer las capacidades de las autoridades electorales de la región. Tiene más de 18 años de experiencia profesional en periodismo, comunicaciones institucionales, elecciones y relaciones internacionales. Cuenta con una maestría en estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y una licenciatura en periodismo por la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Maestra Brenda Santamaría, en el mismo sentido, yo sé que esta ha sido una experiencia enriquecedora, y le preguntaría cuál fue su experiencia, cuál ha sido tu experiencia más relevante como observadora electoral, o más bien como funcionaria de la OEA en las misiones de observación electoral. Buenos días a todos, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí. La verdad que es la primera vez que estoy en esta ciudad, si bien no es la primera vez que vengo a México, así que muy agradecida por la invitación, muy agradecida a la Comisión Estatal, a su presidente, a sus consejeros y al equipo. Gracias a los colegas por compartir, y la verdad es que gracias por permitirme hablar de lo que a mí me gusta hacer en la vida. Tengo la suerte de ser de esa gente que le apasiona lo que hace, y creo que no habría otra forma de hacerlo, porque es un trabajo bastante exigente, aunque suene muy bonito viajar por toda la región y poder conocer y tener el privilegio de conocer muchos de nuestros países en un momento que es tan particular, el momento en que estamos eligiendo quién nos va a representar. Entonces, sí, creo que la experiencia en sí de estas más de 60 misiones, que como bromeaba ayer, me van a jubilar pronto porque ya estoy en edad casi jubilatoria con cantidad de misiones, pero la realidad es que es una experiencia enriquecedora en su totalidad. Creo que lo más relevante es cuando vemos el impacto que las misiones tienen. Es un trabajo que se hace con tiempo, que se hace con dedicación y con expertise. La OEA está haciendo este trabajo desde 1962 y como institución hemos evolucionado y hemos crecido de alguna manera acompañando el crecimiento de las democracias en nuestra región. Y digo que lo importante tiene que ver más allá de lo que sucede en una elección en particular y de cómo uno siente que el acompañamiento, el apoyo, el trabajo de observación coopera para el clima que se da en una elección. También es cierto que el impacto a largo plazo y el impacto que nosotros también buscamos es qué se va a cambiar para que tengamos democracias mejores. Y cuando observamos esos cambios y cuando comprobamos que esos cambios existen, creo que ahí es la satisfacción. La realidad es que no siempre son cambios inmediatos.
se tardan, porque tienen que ver con cambios en la legislación, en la cultura político-electoral, en algunos cambios de organizacional que llevan presupuestos y hay debates para dar esos presupuestos, pero son cambios que sí vemos y entonces ahí uno siente que su trabajo vale la pena y tiene sentido y dio sus frutos. Entonces creo que lo más destacable es a lo largo de estos más de 11 años que trabajo en la OEA es haber podido ver esa evolución, ver esos cambios. Tuvimos la fortuna de que hace unos años, como parte de un proyecto de la Universidad de Harvard, se hizo un análisis de las recomendaciones que la OEA había hecho. Y para nuestra sorpresa y gratitud también nos informaron que más del 50% de las recomendaciones que la OEA había realizado en los distintos países de la región, o en un país en particular, se habían logrado implementar, que llevan un periodo promedio, dependiendo del tipo de observación, de un par o 4 años, también depende de los ciclos electorales de los países, pero creo que lo más relevante es eso. Anécdotas hay muchas, es un trabajo que para quienes no lo hicieron todavía y lo van a hacer por primera vez, lo recomiendo. Para nosotros, en nuestro caso, llevar el chaleco de las misiones de observación de la OEA es un orgullo. De hecho, siempre los pedimos de vuelta y la lucha con el observador es que siempre se lo quiere quedar como souvenir, porque creo que en su gran mayoría, por no pecar de soberbia, la gente se va muy, muy contenta, muy orgullosa de haber podido portar ese chaleco como lo hacemos nosotros quienes somos funcionarios. Me parece muy interesante esta conversación porque al final la articulación entre las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales de sociedad civil que se dedican también a esto es relevante. Nosotros podemos desplegarnos por un periodo acotado de tiempo, pero ustedes son ciudadanos, son los apropiadores de este proceso, son quienes pueden seguir trabajando con sus legisladores y con sus partidos y con sus instituciones para impulsar los cambios que nosotros presentamos a nivel de recomendación. Así que muchas gracias porque me va a resultar muy enriquecedor poder compartir las experiencias con ustedes hoy. Muchas gracias, Brenda. Bueno, pues quiero resaltar algunas cuestiones. El impacto de las misiones electorales que despliega la OEA efectivamente tienen un impacto. Yo recuerdo que en 2011 tuve la experiencia de ser observador electoral por parte de la Organización de Estados Americanos. También otra cuestión a recalcar, las recomendaciones que la OEA da, porque no solamente observa, sino también hace trabajo de asesoría, sobre todo, bueno, en general, y esto que mencionas, que el 50% de las recomendaciones fueron incorporadas en los países de la región, y la incidencia que tiene, sobre todo, la observación electoral en democracias quizás menos consolidadas en cuanto a términos organizativos. Yo recuerdo cuando estaba ahí en Haití, se platicaba que en la primera vuelta, yo fui a la segunda vuelta, fue en marzo del 2011, y justo se platicaba que la OEA había jugado un papel fundamental en la primera vuelta de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Haití. Y también hace un momento me acordaba del chaleco, que el chaleco que me tocó portar y que yo pensé que dije, qué bonito chaleco, en este voy a regresar a México, que traía atrás decía Organización de Estados Americanos y tiene todas las banderas, tiene el logo de la OEA, y yo dije, no, pues ya voy a regresar con un buen souvenir de la OEA, pero pues me imagino que pues nos los pidieron, y lo cual dije, bueno, pues ya ni modo, pero bueno, aquí también te quiero... No lo regresé con tanto gusto, pero bueno, dije, bueno, pues es parte tengo que regresarlo, porque son chalecos que imagino que se utilizan para futuras misiones de observación. Pero bueno, también recalcarte que aquí en la Comisión Estatal Electoral, ahorita que estoy viendo uno de mis compañeros, también tenemos bien puesta la camiseta, tenemos los chalecos, y aquí te haremos llegar un chaleco. Ya vi que ayer me dijiste que venías muy cargada de cosas del INE, bueno, te haremos llegar de algo que será algo más a tu equipaje, y un chaleco de la Comisión Estatal Electoral, para que te lo lleves puesto.
Muy bien. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a Mónica Ceniceros, pero antes de cederle el micrófono, me voy a permitir leer su semblanza. Mónica Ceniceros Lozano es nacida en Monterrey, Nuevo León, lugar donde ha cursado todos sus estudios desde preescolar hasta la fecha, que estudia Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Con ayuda de los lugares donde estudió, desde segundo de secundaria, ha comenzado su interés en la política y desarrollado habilidades de liderazgo al estar participando en congresos como ORDEM, congreso que consiste en la simulación de partidos políticos. Participó como abogada y se enfrentó con debates retadores. MONUM Monterrey, evento que simula un congreso de la ONU donde tuvo que desempeñar sus habilidades para hablar en público, entre otros como FELC, Negocios, Believe, Inclusión y Derechos Humanos, Together, Inclusión para Personas con Capacidades Diferentes. En preparatoria, Mónica se desarrolló más en la organización de este tipo de eventos e invitar a alumnos de secundaria, así como a ella le invitaron. Estuvo en cargos como coordinadora general, tesorera y dirección de logística en eventos de distintos enfoques, por ejemplo, política, inclusión, negocios, entre otros. También, fuera de lo académico, fue organizadora de eventos masivos de música y cultura popular. Ahora, en universidad, su enfoque es participar en la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial y posteriormente poder formar parte de la Federación de Alumnos del Tecnológico de Monterrey. Y por supuesto, poder seguir organizando eventos por su cuenta o bien formar parte de una asociación civil por el bien de nuestra sociedad. Mónica, tengo entendido que va a ser tu primera experiencia como observador electoral, recién te acreditaste, así que a mí se me hace muy plausible que estés participando, sobre todo porque vemos que, de acuerdo a datos del Informe País, que la franja de jóvenes que menos participan, los que menos votan son los de 20 a 39 años y los que menos participan en cuestiones no propiamente electorales, es decir, no ir a votar, son los 18 a 29 años, así que es un gusto tener jóvenes participando, jóvenes interesados en la cuestión pública. Y de la misma manera, te diría, ¿cuál es tu experiencia en este proceso de acreditación como observadora electoral? Gracias. Pues yo como observadora electoral no he vivido un proceso directamente de las elecciones, sin embargo, sí lo he vivido indirectamente a través de mis hermanas, quienes fueron en las elecciones pasadas del 2015. Y encuentro, o sea, ya siendo acreditada como observadora electoral, creo que existe una motivación extra en cuanto a la participación ciudadana. Yo como joven noté tanto en las elecciones pasadas como en esas elecciones, que solo se puede contar como mi experiencia, que así como en la organización de los Estados americanos, creo que se basa en democracia, en derechos humanos, en seguridad y en el desarrollo en sí. Creo que yo he notado mucha evolución, tanto en el INE como en la Comisión Estatal Electoral, y evolución en México. Las elecciones del 2015 fueron históricas, fueron noticia internacional, las elecciones de aquí de Nuevo León, y pues espero poder decir en mi siguiente experiencia como observadora electoral que estas también fueron una marca en cuanto a honestidad y en cuanto a una máxima participación ciudadana. Es todo de mi parte hasta ahora. Muy bien. Oye, y estas también van a ser históricas, Mónica, porque van a ser las más, donde se renovarán más cargos de elección popular, si mal no recuerdo, 3,416 o 6, bueno, más de 3,400 cargos se van a renovar en estas elecciones de 2018, serán los comicios con más cargos de elección popular. Y el otro día estaba escuchando a Lorenzo Córdoba que decía, bueno, y eso porque estamos tomando en cuenta que las alcaldías las estamos tomando como un cargo. Si tomamos a las alcaldías con el número de regidores y síndicos que las integran, decía él, estaríamos renovando más de 18,000 cargos. Entonces nada más imagínense el número de cargos a renovar, sí que serán
las elecciones más grandes de la historia de México. Muy bien, ahora voy a dar pie a la segunda pregunta y en el mismo orden iniciaré con la licenciada Xochitl y que nos platique. ¿Tienen utilidad en estos momentos la observación electoral? Yo creo que sí, siempre va a ser útil que el ciudadano esté participando. Esta parte de la corresponsabilidad para tener un mejor país, para que realmente exista una democracia, pues tenemos que participar todos, ¿no? No podemos dejar todo de parte del gobierno, de lo público, de las instituciones electorales, sino como ciudadanos tenemos que tener esa corresponsabilidad. Y creo yo que, por una parte, el que haya funcionarios de casilla que sean ciudadanos y observadores electorales que somos ciudadanos vigilando que se realicen el proceso electoral con transparencia, ayuda a dar certeza a que este proceso pues va a tener buenos resultados. Sabemos que hay miles de situaciones que se pueden dar y que se han dado y que por eso mismo esta motivación de muchos de nosotros los ciudadanos en estar presentes ahí, que no nos cuenten, ¿no? Ahora sí, ser protagonistas de estas elecciones. Por lo tanto, yo creo que sí es necesario, muy favorable, y que sí, por parte de la ciudadanía, el ver a más ciudadanos ahí nos da un poco de certeza, tranquilidad, que veas a tu vecino que está ahí, o que veas que tu mamá está participando, que veas que asociaciones que tú conoces por trayectoria en tu ciudad están ahí. Esa parte creo que nos ayuda a tener esto un poco más, creer que son transparentes. ¿Por qué? Porque los ciudadanos mismos estamos participando. Muchísimas gracias, maestra Xochitl. Coincido con usted. Efectivamente, yo siempre les digo, cuando vaya a promover la observación electoral a las universidades o a diversos foros donde nos invitan a mis colegas y a mí, pues les digo sobre todo a los que no te cuenten. O sea, esta es una manera de inyectar confianza, porque sobre todo en una época de fake news, donde también hay muchas noticias falsas, pues la mejor manera de atestiguar, de dar testimonio de que las cosas se hacen bien es precisamente participando. Maestro Oscar Ochoa, con la misma pregunta, ¿cuál es su perspectiva? ¿Tienen utilidad en estos momentos la observación electoral? O sea, que ya ha tenido tanto tiempo, tanta experiencia como observador electoral, ¿tiene utilidad en estos momentos? Ya tenemos, digamos, construido todo un andamiaje institucional, candados y todo esto. En su opinión, ¿tiene utilidad en estos momentos la observación electoral? Sí, y más que utilidad, creo que es necesaria. O sea, no se puede brincar, no se puede dejar de lado, porque eso le da certeza también al proceso electoral. Es muy importante también que sea una observación ciudadana, porque a veces también, bueno, sabemos hay intereses detrás de los partidos, de organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante también involucrar al ciudadano, que el ciudadano sepa qué observar, porque a veces también no se sabe exactamente qué es lo que dice la ley o cuáles son los acuerdos que tienen los partidos. Varía mucho de un lugar a otro también el grado de cultura en nuestra sociedad. Todo ello va a ser importante y eso nos va a ir dando una experiencia bastante rica que se va acumulando y va permitiendo que se corrijan errores con el paso del tiempo. Y esto también permite inhibir el fraude, porque a veces también si no hay observadores, pues es más fácil hacer fraude, alterar actas, y ahí es importante también observar desde el inicio, a lo largo del proceso y el final, como en el cierre. También a veces puede haber acuerdos, está cerrada la casilla, está de alguna manera los escrutadores, hay gente que no vota, a veces hay una baja votación en algunas casillas, entonces ahí puede haber también quizá algún tipo de fraude o de interés. Entonces es importante el inicio de la jornada electoral, el proceso, el final, pero también el final del final, es decir, no solamente cuando ya se cierra el proceso, sino también pues que se entreguen las actas, que no lleguen con alteraciones, que se haga el correcto vaciado. Todo esto, bueno, pues ayuda mucho también el tener en los teléfonos pues forma de tomar la foto de la casilla, confirmar que efectivamente se contaron bien los votos,
y aparte de esto también en los medios de comunicación ver cómo se refleja todo este tipo de conductas. Entonces yo creo que es bastante necesaria, bastante útil, es algo que nos permite ir mejorando el proceso. Muchas gracias, maestro. Recojo dos cosas. Efectivamente, la observación electoral abona en la certeza, que es un principio rector de la función electoral, y también la otra, que es una observación ciudadana. Es decir, por ejemplo, el día de las elecciones, el día de los comicios, hay observación por parte de los representantes de cada uno de los partidos políticos, de los candidatos, pero precisamente la observación que hacen las observadoras y observadores electorales es una observación ciudadana, y yo aquí subrayo, les comento luego a la gente de las universidades, a los chavos, y les hago el reto, les digo, bueno, como observadores electorales van a poder atestiguar el escrutinio y cómputo de los votos, el conteo de los votos por parte de sus vecinos, el conteo de los votos, y les digo todavía, y van a ver que los votos se cuentan bien, se los puedo asegurar, porque quienes reciben la votación son ciudadanas y ciudadanos que fueron elegidos a través de un doble sorteo, y hay observación por parte de las fuerzas políticas, y después van a poder atestiguar cómo se llena el acta de escrutinio y cómputo, y todavía más, van a poder atestiguar, o sea, casi les aviento una apuesta ahí, les aviento una apuesta y les digo, van a poder atestiguar qué es acta de escrutinio y cómputo. Esa acta de escrutinio y cómputo es la que se reflejará en el programa de resultados electorales preliminares. Muy bien, ahora voy a ceder con la misma pregunta de si tienen utilidad en este momento la observación electoral. Voy a ceder el uso de la palabra a Brenda Santamaría. Gracias. Creo que no puedo decir más que sí. Esto hago y en esto creo. No solamente lo hago como un trabajo, sino que creo y lo he visto no desde el ámbito solamente internacional, sino en muchos otros países como la ciudadanía se organiza para hacer observación electoral. No solo a veces el día de la elección, sino en periodos más extensos. Creo en el valor de este trabajo desde la ciudadanía, desde la comunidad internacional. Hemos dicho varias palabras que creo que todos estamos de acuerdo: transparencia, confianza, certeza, son un abono a tener mejores elecciones. Creo que cuando nos dan el derecho de elegir y de poder elegir, y aquí en México te dan el derecho de poder observar, no lo dejaría ir, hay que aprovecharlo. Creo que es muy valioso que su legislación lo incorpore, que lo tengan amarrado con la ley, porque creo que tiene un valor agregado que esté de esa manera. Tienen que aprovecharlo, tienen que poder hacer un aporte. La política no solo incluye a los políticos, nos incluye a todos. No es solo que el candidato tal o el partido cual, sino qué hacemos nosotros como ciudadanos responsables de tener mejores elecciones. Creo que en eso está el valor del trabajo que se hace desde la observación electoral. Les puedo contar un poquito como EA, y a mí me gustaría después compartir qué es lo que ustedes observan, pero qué cosas observamos cuando observamos un proceso electoral y por qué lo hace relevante. Si bien nuestras observaciones son más acotadas en el despliegue en el terreno que lo que puede hacer un observador nacional por una cuestión sobre todo de costos, nosotros observamos aspectos que tienen que ver con organización electoral, es decir, el día desde construcción de padrones, cómo se trabaja, cómo es la legislación, porque siempre trabajamos con la legislación del país que nos recibe y teniéndola en cuenta. Inscripción, capacitación, integración de mesas, son todos aspectos que se miran. Y el día de la elección, lógicamente, es el día en que todo se pone a prueba y todos vemos qué funciona y qué no, y a veces se diseñan algún tipo de casilla que no funciona y entonces la OEA hace una recomendación y en muchas oportunidades esta se ha tomado como modificarla, porque hemos tenido oportunidades en que esa herramienta que con toda la buena voluntad se diseñó para ser más práctica, más económica, finalmente no funcionó y se vuelve a la anterior. Observamos el uso de tecnologías, que es cada vez mayor, transmisión de resultados, pero también observamos otros aspectos del proceso que son más extendidos en el tiempo y que tienen que ver con los esquemas de financiamiento político electoral, la participación política de las mujeres, la participación de grupos indígenas y afrodescendientes,
Observamos también el rol de los medios y ahora estamos con este nuevo desafío todos del uso de redes sociales en las campañas y es un tema que empezaremos a trabajar. Observamos también el tema justicia electoral, para la cual estamos desarrollando una metodología. Es decir, son distintos aspectos del proceso electoral que nosotros observamos y sobre los cuales hacemos recomendaciones. No es solamente el día de la elección, aunque el día de la elección tiene un valor disuasorio, como dijeron varios de los panelistas, es decir, la presencia de los chalecos ayuda a que la gente busque hacer lo mejor de sí y eso ha sido evidente en algunas oportunidades. Entonces, la presencia del día de la elección, lógicamente no hay que minimizarla, es importante y además se toma nota de muchos aspectos del proceso que son de relevancia, como decía el profesor, antes de que se abran las mesas, durante el trabajo de las mesas y durante el escrutinio. Entonces creo que sí, soy una convencida de que vale la pena, de que tiene una utilidad y de que los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de eso también. Muchísimas gracias, Brenda. Efectivamente, me llama la atención, efectivamente la observación electoral es un derecho que tenemos los ciudadanos y es un derecho que, como mencionaste, no tenemos que dejar ir, es un derecho que, al contrario, tenemos que activarlo, tenemos que comprometernos y participar. Si se nos abre esta oportunidad de participar observando las elecciones, es un derecho que se debe de activar y que nos permite preguntarnos ¿qué hago yo como ciudadano para tener mejores elecciones? ¿O qué hacemos como ciudadanos para tener mejores elecciones? Voy a ceder el uso de la palabra con la misma pregunta a Mónica. Mónica, con perspectiva a futuro, ¿qué piensas si tendrá utilidad en estos momentos la observación electoral? Como dijeron los demás, claro que sí. Me robaste la idea, es un derecho de la ciudadanía y me parece más relevante, creo que estas son unas elecciones interesantes porque estamos en una transición en cuanto a yo como joven, desde una perspectiva como joven, el 50% está muy metido, pero el otro 50% es experto en quejarse, en qué se hace mal, en qué es corrupto, en qué no es corrupto. Entonces, al tener gente cerca que se dedica o que le interesa la participación ciudadana, incluyo aquí la observación electoral, por supuesto, creo que contagias a la gente. Yo, por ejemplo, con mis amigos lo noto mucho. Varios de ellos es, no, que la política, que la corrupción, pero en el momento en el que yo digo, bueno, pues es algo, deja de quejarte, deja de... participa, sea observador electoral. Ahí un reto que se presenta mucho es explicar qué hace un observador electoral, por supuesto. Creo que mi respuesta siempre ha sido, le da calidad a las elecciones. Le da calidad ya que como ciudadanos legitimizamos, le damos transparencia a todo el proceso electoral porque nosotros pues podemos ir a ver cómo se están haciendo las cosas, a ver qué está pasando, en qué momento. Entonces creo que es una manera de dar certeza de que se están haciendo bien las cosas. Es una manera en la que yo he pues contaminado, aunque suene negativo, a mis conocidos, sobre todo a mis conocidos jóvenes, también a los adultos, también a los ya más grandes. Creo que es muy útil por eso mismo de que haces más conciencia de que están criticando realmente sin argumentos, o a lo mejor sí tienen argumentos, pero pues nada más se están quejando. Entonces creo que la observación electoral, como la participación ciudadana en general, no solo en la política, también en lo social, en todos los aspectos que tiene, creo que es útil, repito, porque lo expandes. Cuando estás enterado, te motivas, como dije al principio. En lo personal es como una motivación y voy a ser extra ciudadana porque voy a hacer esto, voy a hacer el otro, me voy a meter a todo lo que pueda hacer como mi derecho y como mi deber de ciudadana.
Muchas gracias. Efectivamente, yo les digo a los jóvenes, involúcrense, participen, no sean activistas de Facebook, eso está muy fácil, ¿no? Agarrar el celular y quejarte de todo. Mejor involúcrate y ve cómo, como bien mencionas, esto le inyecta, al igual que el voto informado, la participación ciudadana, la observación electoral, le inyecta calidad a nuestra democracia. Vamos a iniciar ahora con una ronda de preguntas y respuestas, así que le pediría a la gente que esté interesada en hacer una pregunta que por favor levante la mano, de tal suerte que la gente que aquí nos apoya le pueda conceder el uso del micrófono, y por ahí veo una mano levantada. De pie. Gracias. Hola, gracias por la invitación que me hicieron en la comisión. La vez anterior yo fui observador y tengo un comentario porque realmente sí me preocupó y puedo dar los datos exactos de la casilla donde fui a observar. Fue la colonia 3, Escuela 13 de Septiembre, la colonia Caracol, cerca de Morones Prieto. Llegué ahí temprano y pues no se abrió la casilla porque el señor conserje no llegó y tenía las llaves. No había baños, no había luz, y bueno, hasta que alguien, no sé, ya como 40 minutos después, eso yo creo que lo pueden ustedes constatar en las actas, ¿no? Pero aquí el mensaje es cómo es posible que toda una estructura, todo un aparato se detenga porque no hay una llave, o porque el señor que tiene que llegar no llega, por lo que ustedes quieran y gusten, quién sabe qué pasaría. Pero mi mensaje es que por favor verifiquen si son escuelas o lugares, pues que se estén disponibles los espacios con baños, energía eléctrica o lo que sea, ¿verdad? Para que no se retrase el proceso. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Maestra Miriam Hinojosa. Gracias. Esta pregunta es para Brenda Santamaría. En la experiencia que ha tenido observando elecciones en todo el continente, ¿cree que hay algo bueno, tendría que ser así, pero con dónde lo ubicaría, en nuestros procesos electorales que engendra este desencanto con la democracia, o bien el gen del desencanto está más bien en el actuar de nuestros gobiernos? ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, por allá atrás, Fernando. Gracias, buenos días. La pregunta va para Brenda. ¿Cuál es el reto en Latinoamérica en la observación electoral? ¿Cuál es la experiencia que usted tiene? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia en materia electoral en cuál país? ¿Y cuál es el mayor reto para todos los países de Latinoamérica? Y también puede ser los países, bueno, Canadá y Estados Unidos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si gustan, con estas tres preguntas iniciamos. Dos ve que son dirigidas para Brenda. Y la otra, me gustaría brevemente contestarle al señor que… las autoridades electorales celebran convenios de colaboración, signan convenios con la Secretaría de Educación Pública. Por ley, las casillas se tienen que ubicar en escuelas u oficinas públicas cuando están dentro de la sección. Y que subrayar, se celebran convenios de tal suerte que los directores de las escuelas presten todas las facilidades de que ese día haya alguien que pueda abrir la casilla, que abra los baños. Lamentablemente hay casos sui generis, particulares, donde de repente pues algunos conserjes, no les gusta a lo mejor que el domingo pues los hagan jalar, los hagan chambear, pero bueno, pues al final del día si hay un seguimiento por parte de la autoridad electoral, de tal suerte de inclusive se tienen los teléfonos de la persona encargada en abrir dichos inmuebles. Ahora voy a ceder el uso de la palabra a Brenda para efecto de que conteste las dos preguntas que se le plantearon. Muchas gracias por las consultas. A ver, creo que entender el desencanto que puede haber con la política tiene muchas aristas, es decir, igual que las bajas en la participación electoral. No hay una sola explicación y creo que son muy personalizadas de por qué
la gente, los jóvenes, tienen menos interés en la política. Llevamos varias décadas de ir construyendo democracias, tuvimos gobiernos dictatoriales fuertes en la región, que nos golpearon mucho, y hoy lo que tendríamos que estar haciendo más es apreciar las democracias que tenemos, imperfectas como son las democracias, pero es lo que tenemos. Y yo creo que a veces quienes no vivieron esas situaciones tienen por ahí estándares más altos y exigencias más altas, y creo que eso en parte puede tener que ver, aunque creo que también hay una mayor exigencia para quienes nos gobiernan, y ese encontrarse reflejado con el gobernante creo que es cada día más importante, y nuestros gobernantes tienen que tenerlo en cuenta, nuestros políticos tienen que tener en cuenta cuáles son las exigencias de la ciudadanía. La verdad es que encontrar una explicación particular de por qué la gente quiere o no participar en un proceso electoral por un aspecto es complicado. Creo que es multidisciplinario la explicación que puede haber con eso. Lo que sí creo es en el valor de la participación, en que sí tenemos que seguir desde las instituciones insistiendo que la democracia es el mejor modelo que tenemos y que tenemos que todos trabajar en eso. Por eso ustedes que están aquí y que se van a involucrar de alguna manera en este proceso electoral tienen un valor multiplicador. Como decía Mónica, nosotros tenemos que multiplicar el interés por la democracia, tenemos que, sí, exigir a nuestros gobiernos para que nos representen en las distintas, en sus distintas labores, desde los legislativos, desde los ejecutivos y a los distintos niveles, ¿no? Desde los gobiernos federales a los gobiernos locales o nacionales en otros países. Pero la verdad que darle una explicación de por qué es un poquito más complicado y no sé si me atrevería tanto. Creo que como retos de observación electoral, mi pregunta ahí sería si es para quienes observamos las elecciones o como retos que observamos en la región. Para quienes observamos las elecciones, creo que el reto mayor es siempre mantenerse con los nuevos temas que van surgiendo. Los procesos electorales no son estáticos y como les contaba al principio de mi intervención, los observadores electorales y por lo menos desde la OEA lo que hemos hecho es hemos ido evolucionando y acompañando. Las misiones en 1962 cuando iniciaron eran misiones ad hoc, muy pequeñas, técnicas, pero que realmente no hacían el trabajo que hacemos hoy. En los años 90, con las transiciones democráticas, las misiones de observación electoral pasaron a tener un despliegue masivo porque el día de la elección era la preocupación mayor. Era, ¿mi voto cuenta o no cuenta? Se está respetando. Y con el correr de los años, y ya a partir de 2005, 2006, se está viendo una perspectiva más integral. Entonces hemos empezado a ver financiamiento que ha sido un desafío para la región en materia electoral y por ahí ese tema tiene algo que ver con el desencanto que puede haber en la ciudadanía, pero la participación política de las mujeres lógicamente ha tomado relevancia y en eso íbamos construyendo. Creo que el tema de redes sociales y cómo observar lo que pasa en el ámbito de las redes sociales, en las campañas, es un desafío que como instituciones que hacemos observación electoral internacional nos estamos planteando, porque claramente es un foro que se ha ido expandiendo y que depende de la penetración de Internet en cada uno de los países, la fuerza que tenga. Pero claramente cómo observar ese nuevo aspecto de las campañas es un desafío interesante. Y seguramente con el correr de los años seguirán apareciendo nuevos desafíos para que nosotros sigamos trabajando y aportando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro cuestionamiento? Bueno, subrayar lo que bien dices, Brenda. Parece que olvidamos, sobre todo las nuevas generaciones son más exigentes y está muy bien que sean más exigentes, pero también que vean que venimos, y no hace mucho, que venimos de un pasado en la región, venimos de un pasado autoritario,
de un pasado dictatorial en la región. Y parece que olvidamos eso, parece que olvidamos que antes no había, regímenes democráticos, no los había. El otro día escuchaba a la maestra Miriam Hinojosa mencionando, es que la democracia estuvo ahí siempre como un aparador y siempre nosotros así como niños pobres queriendo alcanzar la democracia. Y cuando ahora que la tenemos, no activamos nuestros derechos políticos. O sea, antes, por ejemplo, ahora que les comento a los jóvenes quienes integran las casillas, que antes no había un doble sorteo para elegir funcionarios de casilla. O sea, no existía eso antes. Antes tampoco existía la observación electoral, data apenas de 1993. Entonces, ahora que los tenemos, creo que si bien es cierto nuestro sistema podrá tener muchas áreas de oportunidad, me parece que es el mejor sistema comparado. La democracia en términos churchillianos pudiera ser, decía Churchill, es el peor de las formas de gobierno, excepto por todas las demás. Y todas las demás, hay que decirlo, eran regímenes donde no había cabida a la participación ciudadana. ¿Alguna otra intervención? No. Bueno, pues cedo el uso de la palabra a la maestra de ceremonias. Gracias. Agradecemos la participación de las y los participantes en la mesa redonda. A continuación, me permito invitar al consejero presidente, doctor Mario Alberto Garza Castillo, que pase al frente a regalarnos un mensaje. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre de mis compañeras y compañeros consejeros electorales, la maestra Miriam, la maestra Claudia, la maestra Sara, consejero Luigi, que están aquí, y de todos los consejeros miembros de este Consejo General y secretario ejecutivo, es para mí un honor, primero que nada, darles la bienvenida una vez más a los panelistas que ya fueron presentados, pero sobre todo un agradecimiento por sus contribuciones y su participación en esta etapa tan importante, no solamente para la Comisión Estatal Electoral, sino para el proceso de desarrollo político en Nuevo León y en México. Ya se ha mencionado, creo que la función electoral tiene una multiplicidad de aristas para efectos de desplegar justamente todo el ejercicio que tiene que ver con la agregación de intereses de las y los ciudadanos en México. Y estas elecciones, prácticamente estas elecciones del 2018, serán seguramente, pues, en el tiempo de paz por revolucionario, la movilización social más grande que haya tenido México, que tendrá México en la historia. Habrá una movilización importantísima de ciudadanas y ciudadanos, habrá una movilización importantísima de funcionarias y funcionarios electorales, y justamente para poder cumplir con las exigencias de legitimidad de nuestro sistema político, tanto local como nacional, pues si bien es cierto que esa legitimidad tiene su fundamento en muchos aspectos que son procedimentales, que son evidentemente inherentes a la pluralidad y a la competitividad política, creo que un refuerzo, creo que una dosis importante tiene que ver con la transparencia del proceso, y eso en gran medida puede ser pues potencializado a través de la observación electoral. Y me da mucho gusto que esté aquí prácticamente una composición muy plural, en el sentido de que tenemos observadores nacionales con experiencia, una observadora que desde una perspectiva de una asociación que reivindica no solamente la integración política de las mujeres en el sistema político, sino que también se abocan a observar justamente cómo ese proceso de integración se da en la realidad, una experta en observación electoral más allá de nuestras fronteras, y una joven entusiasta que quiere justamente observar y hacer un juicio propio como ciudadana de cómo se está desarrollando este proceso. Y todos partimos de la premisa de que desafortunadamente pues la observación electoral es imprescindible en la medida en que hay un cierto o un importante
grado de desafección política, hay un importante y desafortunado proceso de crisis de confianza, crisis de legitimidad de nuestro sistema. Y yo no tengo más que agradecerles justamente, como lo decía, pero también hacer un exhorto a todos los presentes y a quienes nos ven por los medios de comunicación que están en las redes sociales, a que se inscriban como observadores electorales. Es necesario que la ciudadanía se haga un juicio propio, que se desmitifique un poco todos estos procesos que tratan de desinformar y de empañar el desarrollo del proceso electoral. Los procesos electorales son sumamente costosos, son sumamente importantes, son sumamente pertinentes, pero es necesario que los elucidemos, que los objetivemos, que los transparentemos, y a veces no basta justamente con estos eventos, se requiere en el ejercicio, como lo decía yo, de la función electoral, esa parte crítica, esa parte objetiva, esa parte que puede justamente hacer un juicio de valor en torno a las elecciones. No me resta más que hacer el compromiso en nombre del Consejo General de seguir trabajando en pro del desarrollo político de Nuevo León y de impulsar estas figuras y estas instituciones de la observación electoral que desde 1994 han cobrado relevancia en nuestro estado y en nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes. Más antes de pasar a la entrega de reconocimientos y toma de fotografía, nada más me gustaría aventarme un pequeño comercial. Ya lo mencionó el consejero presidente, que se inscriban, subrayarles que se tiene hasta el 31 de mayo, la gente que nos ve por redes sociales, se tiene hasta el 31 de mayo para que la gente se registre como observadora u observador electoral. E invitarlos este sábado 19 de mayo a las 10:30 horas tendremos un curso de observación electoral. De verdad que los esperamos con mucho gusto, los esperaremos con mucho gusto porque serán nuestros invitados especiales. Gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del consejero doctor Mario. Gracias. Es momento de otorgarle un reconocimiento a quienes nos acompañan en el Presidium, dada su valiosa participación en esta mesa redonda, experiencias y retos de la observación electoral, por lo que invitamos al consejero presidente, doctor Mario Garza, que haga entrega. Iniciamos con la licenciada Xóchitl Mercedes Córdoba Espiricueta. Continuamos con la participación de la consejera Sara Alamilla, quien va a entregar el reconocimiento al maestro Óscar Ochoa González. Asimismo, la consejera Miriam entregará el reconocimiento a la ciudadana Mónica Ceniceros Lozano. Es tiempo que la maestra Claudia Patricia entregue el reconocimiento a la maestra Brenda Santamaría. Ahora invitamos a las autoridades que integran en el Presidium, al presidente, a los consejeros y consejeras electorales, al secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, así como a nuestros invitados e invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Que pasen por favor a la parte de enfrente para tomar la fotografía del evento.
Les informamos que hoy a las 19 horas se llevará a cabo la conferencia La Observación Electoral, a cargo de la maestra Brenda Santamaría, en el auditorio de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, el próximo sábado, aquí en la comisión, impartiremos un curso para quienes gusten participar como observadora u observador electoral. Es así como concluimos esta mesa redonda, Experiencias y retos de la observación electoral. A nombre de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, agradecemos a todos y a todas su presencia. Muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde.